¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Herrerías y aquí terminando un curso intensivo desde el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, cuyo director es mi amigo y gran abogado Manuel Corado. Y en esta ocasión tuve el gusto y la satisfacción de estar aquí en Tuxtla Gutiérrez, hablando sobre temas relevantes, por supuesto, en uno de los procesos constitucionales, diría yo, de mayor relevancia, que es el juicio de amparo, ¿no? Máxima garantía que tienen los gobernados desde el Acta de Reformas de 1847 y que por supuesto ha evolucionado a través de estos años y con una mayor proyección garantista desde el año 2011, en que vienen reformas constitucionales sobre la materia y por supuesto en materia de derechos humanos. Es importante referir que más allá del juicio de amparo tenemos otras garantías y otros procesos constitucionales que debemos observar, que son definitivamente un referente para estudiar, y que con ellos tenemos el juicio político, declaración de procedencia, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, todos los procesos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales de derechos humanos, y por supuesto todos ellos buscan de una u otra forma mantener la división de poderes y salvaguardar los derechos a partir de las personas que estén legitimadas para instar estas acciones. Dicho lo anterior, mi estimado Manuel me dio una tarea de hablar sobre aspectos relevantes, no nada más del juicio de amparo, sino de una institución establecida como la suspensión en el juicio de amparo. Sin embargo, podemos referir más bien como la medida cautelar que debe subsistir en todo proceso y que, por supuesto, el fundamento lo tenemos no nada más en la Constitución Federal, sino en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debemos tener claro que no podemos quedarnos con la normatividad tanto constitucional como reglamentaria, sino hoy por hoy tenemos una labor mucho más importante, que es la de incorporar de manera efectiva los instrumentos, las sentencias, la jurisprudencia que el Estado mexicano, a través de diversos compromisos, ha contraído a lo largo de años atrás. Y precisamente el artículo 63, numeral 2 de la Convención Americana establece como fundamento propio dictar medidas provisionales, ¿no?, que se requiera, dada la excepcionalidad, tanto ante extrema gravedad o urgencia, como la de evitar daños irreparables. Y en ese sentido, la medida cautelar de la suspensión que contempla el amparo nos sirve perfectamente o es suficiente para ello. Existen diferentes definiciones que podemos encontrar a partir de las medidas cautelares. Tenemos grandes autores como Ignacio L. Ballart, Eduardo Pallares, Rafael de Pina, Couto, Fixamudio, por ejemplo, en donde han abordado temas a propósito de esta medida, de esta providencia cautelar, y yo en particular rescato una que se le atribuye a Héctor Fixamudio. Él nos dice: constituye una providencia cautelar cuanto significa una apreciación preliminar de la existencia de un derecho, con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva. Y por ese motivo, señala él, no solo tiene eficacia puramente conservativa, sino que también puede asumir el carácter de una providencia constitutiva o parcial o provisionalmente restitutoria, cuando tales efectos sean necesarios para conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables a los interesados. ¿Qué descato de esta definición a partir de otros autores? Que él establece 3 puntos centrales. Es una medida de carácter preventivo, puede evitar violaciones a derechos humanos, constitutivo en cuanto puede suspender los efectos de una violación a derechos humanos que se esté dando, o bien restitutivo, es decir, que más allá del fondo del asunto
de manera provisional y bajo ciertas previsiones que establece la propia ley de amparo, los jueces de amparo pueden restituir la afectación a derechos que se vieron o se dieron afectados por algún acto de autoridad. Y cuando hablamos de actos de autoridad, también, y no quiero dejar a un lado el hecho de que puede haber particulares que sean autoridad para efectos del juicio de amparo. Bueno, pues en este sentido tuve la oportunidad de estar con alumnos aquí del propio centro, interesados precisamente por la cultura jurídica, ¿no? Yo no soy ajeno, ni mucho menos, al contrario, soy apasionado de la investigación de la cultura jurídica, no nada más a través del litigio como abogado postulante de un despacho, sino como académico con esa parte de responsabilidad social que uno tiene de regresar algo de lo que uno ha tenido, ¿no? Y en este sentido pudimos analizar con los alumnos el impacto del sistema universal de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, de los procesos que existe en nuestro orden jurídico para mantener la división de poderes y la protección a los derechos humanos, la influencia muy particular del sistema interamericano, sus sentencias relevantes, las que por cierto son jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, algunas contradicciones de tesis, algunas sentencias digamos paradigmáticas que ha emitido tanto la Corte o la Suprema Corte de Justicia de México como tribunales colegiados y algunos jueces de distrito, ¿no? Y definitivamente hemos visto un cambio importante en la hora de interpretar derechos, de darles contenido y por supuesto de incorporar todo el ámbito internacional de derechos humanos no nada más a las sentencias, sino por supuesto a las clases que uno imparte, la responsabilidad de estar actualizado en estos temas y de sembrar algo, de generar dudas en los alumnos y que por supuesto la efectividad de los derechos implica que somos corresponsables de difundirlos, por supuesto promocionarlos y ser conscientes de que cualquier sistema que esté operando en un país, llámese México, que queremos que realmente se materialice y vemos esa efectividad, pues la preparación implica precisamente el aporte que uno pueda dar y a partir de casos generar precedentes que busquen un cambio e influir, por supuesto, en las instituciones y en la sociedad. Y entonces en ese sentido, más allá del compromiso que tengo, agradezco nuevamente al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales la invitación y por supuesto la promoción que hace permanentemente en hablar temas relevantes y lo que implica que uno esté a veces por acá y la logística que ello acontece y los sacrificios. De verdad, muchas gracias y estaré por aquí pendiente y regresando a este centro. Buenas tardes.